un transcurso amable para que tengamos una atención plena y podamos, sobre todo, trabajar en la parte final de este panel, que es la retroalimentación, preguntas, conexiones y las correcciones, como no, pertinentes que consideremos a cada una de las ponencias. Sin más, maestro Oscar Rafael Hernández Meneses, tienes la palabra. Yo te iré avisando, les iré avisando a cada quien con un papelito aquí en pantalla. Iré avisando o además diré también en el micrófono que les quedan 2 minutos para que esto sea ágil y tengamos la oportunidad de interactuar, de colaborar todos en el análisis de la información. Adelante, maestro, tienes la palabra a las 10:13. Muchas gracias. Voy a proyectar unas diapositivas. A ver si me permiten, por favor. Y de todas maneras, acabo de enviar aquí en el chat, para que hagamos un poco de trabajo colaborativo, algunas 3 ligas, porque a veces mi internet está un poco lento, entonces quisiera ver si alguien me pudiera apoyar. Nada más quisiera proyectar ahorita mis diapositivas y ahorita les indicaré si alguien me pudiera apoyar. No sé si del público. Un momentito, nada más estoy... ¿Necesitas apoyo para abrir las ligas? Sí, ahorita, un momento nada más. Bueno, pero, ok, entonces, perfecto, de acuerdo. Nada más las envié ahorita al chat. Al chat de aquí de Zoom. Muy bien. Y nada más para que las vayan abriendo. ¿Se me va a apoyar, doctora? Las puedo ir abriendo y ya nada más presento las diapositivas, ¿sí? Bueno, pueden, por favor, también cualquier persona que está ahorita aquí presente en la sala también puede colaborar con estas participaciones, abriendo en pantalla, pero en este momento tú eres el que estás compartiendo. Adelante. Sí, bueno, no sé si se ven mis diapositivas, pero voy a seguir con el encuadre. Desde hace algunos meses hemos venido trabajando una serie de temas que han sido correlacionados unos con otros. Hemos trabajado temas sobre gestión emocional, hemos trabajado temas sobre violencia, hemos trabajado temas sobre acceso a la información hace 2 semanas con Acuerdo Escazú, hemos trabajado temas acerca de cuestiones, bueno, del COVID, de adolescentes, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos venido trabajando. Prácticamente todos los temas que se han estado tocando tienen una correlación con la sustentabilidad y la sostenibilidad. La Agenda 2030, todavía no puedo, ya creo que ya se pueden ver mis diapositivas. Ese es el tema que les voy a hablar, pero se relaciona. La Agenda 2030 maneja el tema sostenibilidad, que básicamente es el equilibrio entre sistemas naturales, sociales y económicos. A diferencia de otros tipos de desarrollo, como es el desarrollo, por ejemplo, político o el desarrollo progresivo, del cual habla, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el desarrollo progresivo, el desarrollo sustentable es quizá el enfoque más avanzado porque tiene un número muy alto de indicadores. Y en este caso, correlaciona diversas problemáticas. Una de ellas es el cambio climático, del cual les voy a dar un encuadre, y con el Big Data. 2 preguntas esenciales nada más, así como podemos tomar, y esa es la pregunta que se ha hecho mucho en el seminario, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones estando informados o estando desinformados? Entonces, la pregunta pues es obvia, ¿no? Estando informados. En eso ahí entra el papel del Big Data. El año pasado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio un discurso donde mencionaba que los datos y su desglose son vitales para la consecución de los ODS y de los derechos humanos. Si no hay datos, no podemos asegurar la eficacia de los derechos humanos. Aquí sí lo pueden ver, ¿verdad? Es un fragmento del discurso que dio el 16 de julio de 2019 Michelle Bachelet, y aquí habla de la importancia de los datos, que es básicamente el Big Data. El Big Data es el conjunto de datos ordenados o no, cuya captura, cuya intensidad dificulta poder categorizarlos. Entonces, para poder estudiar el Big Data se requieren pues máquinas, indicadores, procesadores, etcétera, ¿no? En el nivel más básico, el entendimiento del Big Data nos ayudará
a poder tomar mejores decisiones. Voy a dejar de compartir y les quisiera nada más compartir algunas herramientas, doctora, de los LinkedIn bien. A ver si me los puede proyectar. Ya dejé de compartir. Les quiero compartir tres fuentes que nos pueden ser muy útiles a nosotros para empezar estudios acerca del cambio climático. Doctora. Estoy intentando, ¿sí me escuchas? Sí. Estoy intentando compartir la pantalla Ok. del último porque no me permite copiarlos, pero aquí es donde tenemos que hacer uso de toda nuestra creatividad porque no se nos debe de detener nada. A ver si ustedes pueden ver ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. sí, todo muy bien. Bueno, esa es una fuente oficial, es de la Semarnat, que es un mapa interactivo, es un atlas de vulnerabilidad del cambio climático. Esto lo publicó la Semarnat. Estos son datos reales que nos sirven para las investigaciones sobre cambio climático. Ahí, bueno, la doctora Stanis está haciendo el favor de compartirlo, pero la dinámica de esta aplicación es que uno da clic en algún estado de la República y en este estado de la República te da los datos referentes a si, por ejemplo, el municipio o el estado es vulnerable. Ahí maneja diversos términos, ¿no? Actividad económica, capital natural, infraestructura, población. Te habla acerca de si la gente es vulnerable a inundarse, es vulnerable a estrés hídrico, es vulnerable a sequías, es vulnerable a problemas de electricidad. Ese es un ejemplo de cómo podemos aprovechar los datos. Ahí ustedes lo pueden ver, son datos recopilados por la Semarnat y la verdad que está muy interesante. Porque cuando empezamos a hablar con datos, cuando empezamos a hablar con cifras, con indicadores, aquí ya maneja 4 tipos de indicadores, básicamente estamos pasando de un plano teórico muy filosófico del cambio climático, ¿no? Que a veces lo usan como concepto muy filosófico, a datos concretos en específico. Claro está, este mapa se queda corto porque tiene muchas deficiencias respecto a otros modelos que hay. E incluso en este tipo de aplicaciones entra la duda sobre si hay fiabilidad en los datos. Es decir, esa es una contra, ¿no? Si existe posibilidad de que el gobierno pudiera haber alterado, pudiera haber disminuido o acotado. Esa es quizás una pregunta. Para ese tipo de desafíos, yo hago una correlación acerca con otro tema muy interesante que va a significar algo muy importante para el derecho a la información en años, que es este libro, el blockchain. El blockchain nos permite compartir información y tener aquí un libro más o menos, se llama La Revolución Blockchain, que básicamente esta tecnología nos permite poder compartir información de manera descentralizada, es decir, donde todos podamos colaborar. Esto pudiera ser, por ejemplo, una respuesta muy interesante frente a este tipo de aplicaciones que ofrecen datos sobre el cambio climático. A ver si para ir cerrando nada más mi breve intervención, si pudiera abrir otra de las ligas o alguien me pudiera ayudar. La última o me pueden proponerla, a ver, sí. La segunda se está proyectando. ¿No pueden ver todavía la pantalla? Listo, ya. Sí se ve ya. Muchas gracias. Esa es una nueva tendencia que hay respecto a la información masiva que hay respecto a las investigaciones. Tan solo en el año 2020, las investigaciones por COVID se promediaron quizás de marzo a diciembre unas 81,000 artículos en revistas de alto impacto. Eso es categorizado por una base de datos que le iba a proyectar en diapositivas, pero se llama COVID Scholars. Entonces, desde hace unos meses y años prácticamente, los complejos científicos, los grupos de investigación han visto que la información que se produce es demasiada, tanta que hay que categorizarla. Es decir, una persona por sí misma no puede absorber toda la información, sino tiene que haber categorías. En este caso, esta página de Elsevier, es la editorial estadounidense Elsevier, una de las editoriales más importantes del mundo, creó un centro de investigación, bueno, una página que se llama el REL Resource Center, que básicamente agrupa investigaciones
referentes a los 17 ODS y me parece muy positivo porque prácticamente ellos están agrupando toda la investigación que hay en sus, bueno, la investigación de Open Access y la que tampoco es de Open Access en diversas categorías. E incluso algo muy interesante que tiene esa página es que uno puede evaluar las investigaciones. Si uno da clic en alguno de los 17 ODS, hay una sección donde te permite colocar un artículo y que la comunidad evalúe si ese artículo está haciendo una contribución significativa a algún ODS. Eso prácticamente me parece muy positivo porque a veces todo lo queremos correlacionar con los ODS y prácticamente no tienen ninguna correlación. Pero esta página es una de las muchas que hay que agrupa las investigaciones por categorías. Y todo eso es fundamental cuando hablamos de cuestiones de cambio climático, porque el cambio climático es solamente un ODS que se correlaciona con todos. Pero, y aquí podemos ver prácticamente el Big Data categorizado. Pues para categorizar todo eso se requieren ciertos indicadores, pero aquí pues un ejemplo muy práctico donde podemos entrar y podemos buscar información por diversas categorías. Esto, voy a ver si ahorita en el transcurso de la sesión puedo colocar los links de algunas otras páginas que pudieran parecer muy interesantes y con eso prácticamente cerraría mi breve introducción sobre la importancia de los datos, de los indicadores para hablar. Bueno, yo hablé brevemente del cambio climático, pero ya les mostré un banco de datos y también una aplicación donde podemos extraer indicadores. Ah, miren, y aquí está el atlas de vulnerabilidad de la Semarnat, donde ellos de manera muy positiva colocan en su página un marco conceptual. O sea, ellos de entrada definen qué entendemos por esto, qué entendemos por esto y qué entendemos por esto, y sobre esto hacemos nuestras aplicaciones. Aquí ponen ellos su concepto de cambio climático y se entiende que cuando muestran la aplicación, cuando muestran sus textos, se refieren a su versión del cambio climático. Uno pudiera, en este caso, buscar otras nociones más ampliadas y tratar de contrastar estas que presentan ellos. Aquí ellos ponen un concepto de vulnerabilidad, ellos ponen un concepto de componentes, etcétera, ¿no? Eso me parece muy positivo respecto a la parte gubernamental porque te va definiendo de entrada qué significa cada cosa. Mira, aquí hablan de capacidad adaptativa, de sensibilidad, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente esas tres fuentes selectas les quiero mostrar. Les mostré una fuente de una empresa científica de nivel internacional y les mostré una de local en México, ¿no? De las personas que nos acompañan aquí de sus respectivos países, de otros lugares, hay varios que nos acompañan, igual y pudieran revisar si en sus entornos existen algún tipo de atlas o aplicaciones de ese tipo. Con eso cerraría mi intervención por el momento, doctora. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Oscar Hernández. Damos la bienvenida también a Roberto Hernández Juárez, que ya se encuentra con nosotros, el presidente director de Youth for the Future y el impulsor de las sesiones de Climate Sessions, en la cual estamos el día de hoy, en la 7ª de 2021. En un momentito le voy a dejar a Roberto la coordinación más o menos del evento. Espero que ya haya él tomado el orden de las participaciones y sin ser ningún tipo de informalidad, el no presentar currículum abultados. Lo que queremos recordarle al público que nos escuche en cualquiera de los momentos, ahorita en vivo o en otro momento, es que aquí en esta alianza creemos más en que las personas se presentan por sí mismas con su trabajo, más que presentar de la manera antigua, obsoleta, 20 páginas de currículum que muchas veces no transmiten lo que realmente tenemos la intención aquí, que es comunicar para generar propuestas viables en donde todos nos entendamos. Aquí el currículum, claro que es importante porque todo mundo ha estudiado, todo mundo hemos trabajado a partir de glosarios, a partir de conceptos científicos, pero de lo que se trata es de trabajar en lo que estamos llamando nosotros una soft science, una ciencia blanda, accesible para toda persona, que nos sea útil para esto que el maestro decía, el maestro Hernández, para la toma de decisiones. La toma de decisiones no en un bufete, no en un escritorio, sino en la vida cotidiana, como lo puede hacer un experto premio Nobel o una ama de casa o un estudiante de secundaria. De manera que, sin más, voy a presentar con ustedes a Carolina Salvador Saleta. Ella
Ya sabes, Caro, que te avisaremos un minutito antes para ser aquí muy cordiales, muy respetuosos con cada quien, para avisarte que vayas cerrando tu presentación. Vas a empezar a las 10:27. Entonces, tienes, por favor, la palabra. Carolina es estudiante de la Facultad de Derecho, ha participado en varios eventos internacionales y también ha colaborado en varios congresos internacionales en los que hemos estado participando como alianza. Muy bien, Carolina, tienes la palabra, por favor. Muy buenos días a todos. Como la maestra ya dijo, mi nombre es Carolina Salvador Saleta. Soy estudiante de la Facultad de Derecho y voy a comenzar mi participación. Sin embargo, voy a apagar mi cámara para que no haya problemas con la conexión. Sí, nada más aclaro que es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Adelante, vamos con prisa, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático y Vulnerabilidad en Tabasco. Les voy a contar un poco acerca de por qué decidí hacer este trabajo, y es porque tuve que viajar el año pasado al estado de Tabasco y debido a las inundaciones me quedé atrapada allá. Entonces es importante profundizar un poco el por qué están pasando tantas inundaciones en este estado en tan poco tiempo. Ok, en nuestra hoja de ruta, como ya vimos, la presentación. A continuación vamos a ver la autora y autores, después el marco epistémico, que son las preguntas estratégicas sobre esta exposición, después los epígrafes, que significan el desarrollo del tema. Vamos a hablar un poco acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero en Tabasco, los gases de efecto invernadero que son, al igual que el dióxido de carbono, el aumento, la vulnerabilidad física en la zona costera de Tabasco, los cambios de suelo en Tabasco, los escenarios para el futuro en Tabasco y las medidas de mitigación y adaptación que se proponen y pues de alguna forma se comienzan a tomar. Como último, veremos reflexiones finales, las claves teóricas, reflexiones prácticas y mi toma de postura. Ok, dentro de los autores encontramos a Silvia Huizar Lugo, que es oceanóloga de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Su identificación profesional está relacionada íntimamente con el medio ambiente y en particular con la agenda petrolera, por lo cual ha trabajado a nivel local e internacional, fundadora de la ONG Santo Tomás en Tabasco y cofundadora de Olitwash Internacional. Después vemos al biólogo Andrés Eduardo Pedrero Sánchez, al químico Alfredo Cuevas González y al biólogo Pablo Vargas Medina. Todos ellos contribuyeron a la realización de este informe. Ok, nuestro marco epistémico nos da algunas preguntas que deben ser contestadas durante esta exposición, y es: ¿qué entendemos por gases de efecto invernadero? ¿Qué papel juegan en ello las emisiones de dióxido de carbono? ¿Qué tipo de gases de efecto invernadero afectan a Tabasco directamente? ¿Cómo afectan estos gases a Tabasco? ¿Cómo entendemos la vulnerabilidad y qué tipos de vulnerabilidad existen? ¿Cómo evaluar la vulnerabilidad en los estados del sureste en México? ¿Qué escenarios se han tenido contemplados para el futuro? Las medidas de mitigación sobre la producción de gases de efecto invernadero y las medidas de mitigación y adaptación para evitar la sobreproducción de gases de efecto invernadero. El objetivo de esta exposición es conocer los distintos factores ambientales que han afectado a esta zona sur del país, en especial Tabasco, que es en donde nos vamos a situar. ¿Cuál es la zona más vulnerable al cambio climático que está sucediendo en todo el mundo? Pero obviamente afecta distinto a cada región y ya lo veremos más adelante. Bueno, como desarrollo del tema, comenzamos con las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en Tabasco. Podemos ver un aumento en quemas y ganadería. De quemas aumentó 126%. A pesar de que se ve poco, realmente ha sido un cambio drástico en tan solo 4 años. Después podemos notar un aumento en la ganadería, que aquí pues se ve más reflejada en las tablas,
Y todo esto ha sido proveniente de la aplicación de fertilizantes, de residuos de cultivos, estiércol de animales y la quema de rastrojos. Bueno, cabe aclarar que Tabasco es un sector agrícola. Ahora, los gases de efecto invernadero. Todos los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera de la Tierra y estos absorben la energía infrarroja, por lo que a mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mayor va a ser la cantidad de energía infrarroja del Sol que se va a quedar dentro del planeta. Es por eso que esto contribuye al calentamiento global. Algunos de los gases que pertenecen al efecto invernadero es el dióxido de carbono, el metano, agua, óxido de nitrógeno y clorofluorocarbonos. Estos provienen principalmente de los automóviles, de las empresas e incluso de algunos productos que ocupamos en nuestras casas. Ahora bien, el dióxido de carbono es uno de los gases más importantes porque este se asocia principalmente a la actividad humana y es el principal responsable de este efecto. La concentración en la atmósfera se debe al uso de combustibles fósiles para procesos industriales y medios de transporte. Su emisión procede principalmente de petróleo, carbón, madera o bien de las erupciones volcánicas o incendios forestales. Sin embargo, realmente se ha habido un mayor crecimiento a partir de todas las energías que ocupamos, principalmente el aumento de la automotriz. Ahora pasaremos al aumento de emisiones de dióxido de carbono de CO2 en Tabasco. En el cuadro observamos aumentos alarmantes principalmente en fuentes móviles. Para 2005 era 2.433.13 puntos y pasó a 2009 en tan solo 4 años a 3.000, lo cual es una cifra alarmante. Si bien las otras también crecieron, no lo hicieron de esta forma tan abrumante como lo estamos viendo. Y eso solo hasta 2009. Ahora, la vulnerabilidad física en la zona costera de Tabasco. Más o menos por los años 50 se comienzan a tomar registro de datos de precipitaciones y los eventos de inundación. Sin embargo, destacan las fechas de 1999, 2007 y 2008, en donde se vieron 3 eventos vinculados a frentes fríos y que produjeron grandes cambios en el clima de Tabasco. Sin embargo, aún se tiene influencia de algunas ondas tropicales. Como podemos ver en la imagen, más o menos el 60% del estado de Tabasco es vulnerable a poder sufrir una inundación. Ahora, la vulnerabilidad física en la zona costera de Tabasco se da por 3 factores muy importantes. El primero es la deforestación, lo cual reduce la capacidad de infiltración y propicia el incremento de la sedimentación. 2, la pérdida de los bosques de galería que sirven de barrera en los ríos. Y 3, el crecimiento no planeado de infraestructura. Podemos ver que en la zona de Tabasco, a pesar de que realmente hay muchas zonas que no deberían ser pobladas por el riesgo de inundación, muchas comunidades son establecidas aquí. Esto rompe con la hidrodinámica natural y ha aportado una gran cantidad de construcciones que no consideran pasos de agua para permitir un flujo razonable. Si bien Tabasco tiene zonas seguras, la mayoría son pantanos, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Tomando en consideración la vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos, tener un control sobre el flujo de los ríos y estrategias de manejo del flujo de los mismos, así como la restauración de los bosques de galería, ayudaría parcialmente a evitar el desbordamiento de zonas habitadas. Ahora, la vulnerabilidad física de la zona costera de Tabasco no solamente está afectando a la gente, sino que también se está viendo amenazada una gran cantidad de vegetación. Entre ellas encontramos el cacao coco, las plantaciones de cacao, el acahual, sabana de jícaro, manglar, la selva alta penifolia, la selva media penifolia, la selva media subperennifolia, la selva baja perennifolia, la selva baja caducifolia, el bosque de galería, la vegetación hidrófita, el manglar y el pucté.
Aquí les anexo unas imágenes acerca de cómo es el cacao, el acahual y el pucté. México, bueno, es muy importante mencionar esto porque México ocupa el 13º lugar en producción a nivel mundial de cacao. Entonces, si esta es una vegetación amenazada, realmente no solo va a afectar a esta zona, sino también la economía del país. Con 28,000 toneladas en una superficie de 117,000, pero necesitan cerca de 120,000 toneladas para cubrir la demanda interna. Tabasco, en Tabasco 10 de los 17 municipios se dedican al cultivo del cacao, siendo los más destacados Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo, los cuales producen un conjunto de 87% de la producción de dicho estado. Tabasco aporta el 66.9% del volumen de producción nacional. Ahora, el cambio del suelo en Tabasco. Los flujos aumentaron significativamente en un periodo de 2003 a 2007. Esto debido al cambio del uso de suelos de tierras forestales a praderas que aumentaron sustancialmente. Para el mismo periodo se observó un ligero aumento en la categoría tierras forestales a tierras agrícolas comparado del periodo de 1990 a 2002, que sería marcado con rosa de arriba. El NO2 es el gas dominante en el efecto invernadero emitidos por el subsector agrícola en el estado de Tabasco, y esto representa el 78.2% del total de las emisiones equivalentes a CO2. Podemos ver en las gráficas que les presento un aumento en el suelo. Aquí podemos ver marcado con rosado el aumento que hubo, y con rojo el aumento que hubo de tierras forestales y praderas. Ahora, en la siguiente imagen podemos notar los diferentes colores que adornan al estado de Tabasco. El más rescatable es el color verde, que son los bosques. Y podemos notar en la figura 1 que así se encontraba Tabasco hace algunos años, y pues actualmente en los últimos 10 años se ha visto reducido considerablemente, lo marqué aquí con unos círculos rojos, se ha visto reducido el número de bosques. Y esto pues realmente es alarmante porque genera aún más calentamiento en el planeta. El análisis de cambio de uso de suelo muestra que en estas zonas quedan aún relictos de selvas tropicales. Sin embargo, la mayor parte ha sufrido una alta deforestación con fines de explotación de ganadería excesiva, contribuyendo a una pobre infiltración y un incremento en los escurrimientos. Ahora, algunos escenarios que se tienen previstos para Tabasco es un escenario de emisiones. Es una bueno, primero les voy a explicar qué es un escenario, y es una representación posible del desarrollo a futuro que van a tener pues estas emisiones de efecto invernadero, y está basada en un conjunto coherente y consistente de fuerzas y sus relaciones clave. Esto quiere decir que con base a estudios pues se generan algunos escenarios posibles de lo que va a suceder en un futuro. En la figura podemos observar en 2010 que el 37.7% correspondía al consumo de leña, y el 62.3% al consumo de gas LP con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para 2010 se preveía, en el momento que se hizo este informe, que las emisiones alcanzaran un 29.9 de CO2 equivalentes por leña y el 70.1 de CO2 por gas LP. Esto quiere decir que considerablemente se veía un aumento en el gas y una reducción en el uso de la leña. Ahora, el gas LP es una mezcla de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presión atmosférica presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Escenarios para el futuro en Tabasco. Con esta gráfica muestro el aumento en la demanda de energía en el sector residencial únicamente. 2 minutos, por favor. Vemos que para 2010, 4.7 millones de gigajoules
eran necesarios, sin embargo, para 2020 se requieren ya 5.9 y para 2030, 7.3 millones. Ahora, los escenarios para Tabasco es, como ya lo dije, un conjunto de relaciones, una representación a futuro sobre el clima. Aquí podemos ver toda esta parte en rojo, quiere decir que puede desaparecer si no tomamos medidas pronto. Ahora, como podemos ver, aquí estas son imágenes recientes de las inundaciones del año pasado, lo cual pues prácticamente propicia desbordes fluviales, erosión y sedimentación, una infraestructura portuaria y terrestre que está diseñada para favorecer el desarrollo del estado, pero no para mantener su funcionalidad a largo plazo, y una red hidrográfica que daña la salud de los ríos y atrofia los procesos naturales. Las medidas de mitigación y adaptación que se tienen, pues realmente no son muchas. En este informe se dijo que algunas políticas públicas y acciones relacionadas con el cambio climático pues debían ser tomadas. En un momento se las diré. Estufas eficientes, lo que generaría un menor consumo de leña, por lo tanto, menos cantidad de CO2, calentadores solares, lo que recuperaría tan solo 2.2 años de ahorro de combustible y pues tienen una vida útil de 20 años. También la eficiencia energética, que pues es el ahorro y el uso eficiente de la energía en el sector comercial, reemplazar lámparas, colocar controladores de temperatura, comprar fotocopias, utilizar aislantes térmicos en edificios. Esto con la finalidad pues de reducir la huella ecológica. Estas son algunas de las claves teóricas. Y bueno, dentro de las reflexiones prácticas, aquí les pongo una noticia del año pasado en donde se vio afectado directamente el municipio de Nacajuca. Muchas gentes se quejaron porque dijeron que pues Andrés Manuel López Obrador los había inundado al liberar cierta cantidad de agua de las presas. Al día de hoy la gente sigue sin hogares. Esta es otra noticia. Se ve que no ha habido ningún avance y pues realmente no hay cambios en el estado de Tabasco, por lo que se cree que se va a volver a inundar. Tabasqueños afectados por inundaciones acuden a Palacio Nacional a exigirle a AMLO. Esto debido a que, como lo dije anteriormente, no se han tenido los medios para hacer que estas personas recuperen sus hogares. Y por el momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha suspendido la entrega de apoyo a los damnificados por la veda electoral y ha pedido paciencia para retomar el programa después de las elecciones del 6 de junio. Mi toma de postura es que este informe es realmente importante y yo creo que no se le dio la suficiente importancia en su momento. Gracias a todas las gráficas y los análisis que se han hecho a futuro, el cambio que ha habido no se vio y pues tiene que ser un trabajo en conjunto entre el gobierno y la población para que se deje de asentar en lugares que son demasiado vulnerables a estas inundaciones. Estas son mis fuentes selectas y pues complementarias. Y bueno, como fin, les muestro una imagen que es de la granola de una estampa de Katsukira Hokusai, y bueno, es realmente todo lo que les he querido decir, que la naturaleza en cualquier momento podría acabar con nosotros. La naturaleza es muy fuerte y una ola, pues como hemos visto, ha acabado con costas enteras. Entonces, lo único que les digo es cuiden el medio ambiente porque es lo único que nos queda y es nuestro hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Por ahí se escucha un poco de ruido, no sé si soy solo yo con mi audio. Ok, creo que ya se resolvió. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Oscar, por estas participaciones tan enriquecedoras. Creo que tocas conceptos fundamentales y que me gustaría hacer esta breve introducción donde a través del seminario constructivista y a través de las sesiones
y el grupo transdisciplinario que tenemos enriquece esta colaboración y nos permite abordar conceptos de una manera más extensa, lo cual enriquece desde desde un lenguaje común hasta los sesgos cognitivos que podamos tener, diferencias sociales, geográficas, etcétera, por las cuales se puedan generar. Me encanta esta temática que manejan y justo es algo que hemos platicado en Climate Sessions y a través de el laboratorio y de Youth Building the Future Global. Doy primero lectura a este concepto de vulnerabilidad, los cuales ambos tocan y que es un concepto clave y paradigmático para entender los efectos y lo que representa el cambio climático. Por vulnerabilidad entendemos la incapacidad del sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos externos. La vulnerabilidad se define por medio de la siguiente función. Y ahí tenemos otros conceptos. Los componentes de la vulnerabilidad son la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Conceptos clave para entender los efectos del cambio climático, y me surgen estas dos preguntas al tema que anteriormente se ha mencionado. Desde el concepto estricto de sostenibilidad lo hemos tratado igualmente y vemos que la sostenibilidad en estricto sentido nos permite entender un nuevo modelo cultural, social, político, económico que se necesita adoptar por parte de la humanidad para dar una respuesta a las futuras generaciones y a los futuros problemas. Entonces, mi pregunta sería si es sostenible tener una ciudad sobre los ríos más caudalosos del país, tener ciudades sobre un lago y tener ciudades en los desiertos. Yo creo que la respuesta se responde de manera automática. No es sostenible tener estas ciudades. El tiempo nos da la razón. Desde la conquista hasta tiempos actuales, conceptos como el antropocentrismo, el postcolonialismo, el canibalismo social, el imperialismo y el tema de la cartografía, creo que esto es fundamental, es un tema social que no se ha abordado con la suficiente divulgación social, donde es a través de estos mapas y gráficas que nos comparte, donde podemos identificar, como muy bien lo señala Oscar, con estos mapas de vulnerabilidad, que existen zonas más vulnerables que otras, pero la cartografía entonces, la cartografía moderna, entendiendo el término de modernidad como el que se ocupa desde el siglo V, entendemos que la modernidad y la cartografía moderna nos permite identificar cuáles son las zonas en las cuales se tendrá un nivel de vida y las zonas que no son vulnerables a los efectos del cambio climático a corto, mediano y largo plazo. Es necesario abordar estos conceptos desde un aspecto social, económico, político y entender que geográficamente y geopolíticamente adquieren un valor muchísimo más alto y una plusvalía que no se tenía antes. Entonces entendemos mediante los indicadores, mediante la medición, cuáles son los efectos, cuáles son las necesidades, cuáles son las medidas que se tienen que emprender para conservar no solamente estos grupos sociales, en el caso de Tabasco, en el caso de la región sur y ríos, sino cuáles son sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. Agradezco muchísimo ambas participaciones. Sin más, me gustaría dar el espacio, el uso de la palabra al maestro Federico Alcalá. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Estoy viendo la pantalla que puso Grace, no sé si me puedan ver, pero en todo caso, aquí estamos. Buenos días a todos. Mi tema para colaborar con esta mesa que han estado organizando, gente más joven que nosotros, obviamente, es las obligaciones de transparencia. Miren, en el desarrollo de los casi 17 años que llevo dando la clase de Derecho a la Información ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tanto la doctora Steines como yo somos catedráticos por oposición, siempre he hecho una reflexión crítica de esta situación de obligaciones de transparencia. Nos vamos a poner en concepto porque el convenio de Escazú, o sea, el acuerdo de Escazú, que da, en cierta forma, refuerza el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, tiene dos aspectos
que se vinculan, ¿sí? Es decir, el principio 10 de la Declaración de Río nos dice que la información es necesaria para la participación ciudadana, para la participación del público. Es decir, si no nutrimos de información a la sociedad no puede participar, ¿sí? Y cuando hablamos de sociedad no nos podemos acotar únicamente a gente que tenga cierta experiencia o que sea experta en el tema, es decir, tendría que ser una base social muy amplia, ¿sí? Para que todos los elementos de la sociedad puedan intervenir en un problema, pues que a estas alturas es un problema global. Un problema que se ha acentuado en los últimos 20 años, desde 1992 a la fecha, pues ya somos casi 8,000 millones de habitantes en este planeta, lo cual pues ya genera una carga impresionante a todos los recursos naturales y al ecosistema de todo el mundo. Es decir, el problema del calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, la extinción de especies y demás, no afecta únicamente a México, afecta a todos los países del orbe, ¿no? Cada uno va a tener distintos problemas a lo largo de lo que va a ser el siglo XXI. Y ya vamos casi a la cuarta parte de este siglo. Para el 2100 van a empezar a reflejarse cada vez más con más gravedad los efectos del calentamiento global, y desde mi perspectiva personal, pues no veo que las políticas públicas de todos los países, obviamente la vulneración de los programas internacionales desde el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, etcétera, etcétera, que frenó mucho de la aplicación de las políticas a nivel internacional, interacción de los países para pues reducir sus emisiones de carbono, pues va a garantizar, lo que sí podemos garantizar los señores de 50 años hacia los jóvenes de menos de 30, ¿sí? Es que la realidad se va a volver muy complicada para cuando lleguen a nuestra edad. Como le digo yo a mis alumnos, yo tengo 50, ustedes están en sus 20, cuando lleguen a mi edad, a los 50 años, dentro de 30 años, 29, 25 años, va a ser una situación completamente distinta. Yo me quiero abocar a la cuestión de obligaciones de transparencia, porque el acuerdo de Escazú, que empezó ahora el 22 de abril, tomó ya vigencia el 22 de abril de este año, no incorpora de entrada pues al principal país con el mayor, digamos, la mayor biodiversidad y el mayor peso específico en Latinoamérica, que es Brasil. Es decir, todos los que firmaron el acuerdo, México ya lo ratificó, Brasil no lo ha ratificado, por lo tanto, desde mi perspectiva, Escazú está en cierta forma trunco, ¿no? Es decir, no está obligando a todos los principales miembros de América Latina, de todos los que firmamos ese convenio, ¿sí? Que es Brasil, a tomar medidas. Por cuanto a lo que queda México, a mí lo que me preocupa, jóvenes, es esta situación de a qué nivel el gobierno mexicano debe responder a esta inquietud de brindar acceso a la información ambiental que viene en el artículo 5 y en el artículo 6 de Escazú. Vamos a ponernos en contexto. La Constitución política, el sexto constitucional, a partir de 1977 incorpora la frase: el Estado garantizará el derecho a la información. El derecho a la información por mucho tiempo, nunca quedó, el alcance de esa frase en el sexto constitucional nunca quedó claramente especificado, es decir, no hubo realmente jurisprudencia, no hubo una ley secundaria que le diera eficacia. Y yo creo que el problema, jóvenes, es la eficacia del derecho de acceso a la información en nuestro país. México ha tenido por costumbre suscribir cuanto tratado internacional se le pone a la vista, ¿sí? Somos un país que firma y ratifica todo. Sin embargo, ya el momento de dotar de eficacia a los tratados internacionales es donde empiezan los grandes problemas en México. La crítica que he hecho yo durante 17 años al derecho de acceso a la información en México es primero desde que la perspectiva desde que se afronta la información en la Constitución, en el sexto y en el séptimo constitucional, ¿sí? El derecho a la información es una parte de un marco normativo dogmático, ¿sí?
que se llama derecho de la información. Es decir, el derecho de la información cubre una cantidad impresionante de aspectos implícitos en el proceso de comunicación humana, ¿sí? Ya en particular, del derecho de la información se desprende el derecho a la información, ¿sí? El derecho a la información comprende también una serie de derechos y realmente, en síntesis, es la posibilidad de que los ciudadanos, ¿sí?, de que las personas, aunque no sean ciudadanas de ese país, puedan obligar al Estado, ¿sí?, a cumplir con ciertos parámetros mínimos de información. Sí, no solamente de acceso a la información, porque esa es otra de las ramas del derecho que se desprende de derecho a la información. Sí, en derecho a la información tenemos la posibilidad de transmitir noticias, comunicarnos, calidad de contenidos informativos y demás. Ahora, por cuanto el derecho de acceso a la información, la gran crítica que tenemos es la forma en que se maneja el acceso a la información en México. Si existe o no una plena eficacia. Y deben considerar ustedes que la información no solamente sirve para conocer, sí, y recabar datos, sino también es un instrumento de investigación que tiene que ver con todos los trabajos que se desarrollan respecto de los temas de interés general. ¿Sí? Es decir, si yo soy un investigador, yo le tengo que preguntar al Estado, porque la pregunta que yo le solicite de información va a tener la calidad de información pública, es decir, de información que tiene el valor y está garantizada por la palabra del Estado. Ya el compañero Hernández nos había hablado de blockchain y de estas páginas de Elsevier donde la gente sube y se publican artículos y demás. Estas fuentes ajenas a los estados, pues están, sí, desde la perspectiva de la sociedad civil, nos están apoyando con información, por cierto, mucho más actual, mucho más cierta que la que nos pueden proveer el Estado y sobre todo el Estado mexicano. Ahora, las obligaciones de transparencia debemos distinguir desde el marco constitucional a qué nos referimos en obligaciones de transparencia. El derecho de acceso a la información pública, sí, es normalmente a petición de parte. Hay muy poco de información proactiva por parte del Estado, ¿sí? Y dentro de la Ley Federal y la Ley General de Acceso a la Información, se viene este capítulo, este aspecto de obligaciones de transparencia. ¿En qué consisten las obligaciones de transparencia? Las obligaciones de transparencia es un mínimo, ¿sí?, de información que el Estado debe proporcionar a todo el público usuario de esta información, sin necesidad de ser solicitada, ¿sí? Normalmente en el ámbito de la ley general y la ley federal, ¿sí?, las obligaciones de transparencia tienen que ver con obligaciones de rendición de cuentas, es decir, cuánto me gasté en contrataciones, cuántos servidores públicos tengo en mi nómina, qué funciones tiene cada uno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cuestiones meramente administrativas que no nutren, por ejemplo, aspectos como Escazú. Escazú, desde la perspectiva que es un tratado ya ratificado por México, se encuentra ya a nivel de la Constitución, por lo tanto estaría estableciendo obligaciones de transparencia específicas al Estado mexicano que se derivan directamente de este acuerdo que ya inició su vigencia el 22 de abril. Es decir, ya no solamente los mecanismos del artículo 5, ¿sí?, de acceso a la información ambiental, que en cierta forma reproducen, ¿sí?, lo que mandata la ley general y la ley federal, se tienen que aplicar, sino cómo dotamos de eficacia este derecho de acceso a la información ambiental. Tiene que ser eficacia que garantice el derecho de acceso no solamente al personal o a los académicos que están involucrados en la investigación respecto de del cambio climático, sino de cualquier persona, ¿sí? Como decía la doctora Starnes, un ama de casa que quiere enterarse, ¿sí?, respecto de todos los temas que aquejan a la humanidad y sobre todo del cambio climático. Entonces, las obligaciones de transparencia deberían ya ser interpretadas como toda esta información que el Estado debe proporcionar,
¿sí? Casi motu propio, sin necesidad de solicitarla a toda aquella persona que está interesada. Ese punto número 1. Es decir, que no estuviera dependiendo de los procedimientos que marca la ley general y la ley federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública. Ahora, el gran problema que tenemos en México es que desde el año 2001, desde que se planteó el primer modelo de ley de transparencia, ¿sí? Nosotros nos fuimos por la tangente, es decir, estábamos cumpliendo con esta obligación internacional de ya ir introduciendo el aspecto de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en nuestro marco normativo, pero sin embargo, en lugar de seguir el modelo latinoamericano que había aplicado desde el 88 en Brasil y en el resto de América Latina, el habeas data, ¿sí? Nosotros nos fuimos por procedimientos administrativos, es decir, la ley de acceso a la información y ahora la ley general y la ley federal, ambas que coexisten, ¿sí? Plantean que para poder acceder a la información, ¿sí? De entrada, el sujeto obligado es quien califica la información que se nos va a proporcionar. 2, el procedimiento se vuelve un procedimiento administrativo con plazos, con recurso en sede administrativa, con recurso ante un órgano supuestamente constitucional autónomo, el INAI o los infos a nivel local, y después hasta el final, después de una posible negativa en todos estos pasos, llegar al juicio de amparo y depender que un juez de distrito nos conceda la información. Posiblemente desde el momento mismo en que yo solicite la información hasta el momento en que se me resuelve el juicio de amparo, habrá transcurrido 1 año, 2 años. ¿De qué sirve si parte del principio de acceder a la información es la inmediatez? ¿Cómo opera en el modelo latinoamericano del habeas data el acceso a la información pública? Bueno, de entrada el reconocimiento en la Constitución, en las constituciones latinoamericanas, es que el derecho de acceso a la información es una garantía constitucional. Por lo tanto, tiene que tener un mecanismo jurídico que garantice la eficacia de este derecho, del ejercicio de este derecho. ¿Sí? Si ustedes ven los modelos de habeas data en América Latina, ninguno de ellos pasa de más de 15 días para el otorgamiento de la información, ¿sí? No es una autoridad administrativa y desde luego no es el propio sujeto obligado quien nos proporciona la información, sino el Poder Judicial, es decir, un juez con medidas de apremio, con términos, etcétera, etcétera, que como en vía de amparo, ¿sí? Le pide al sujeto obligado un informe previo, un informe justificado, me están pidiendo esta información, ¿sí? Yo quiero saber si tú la tienes, quiero saber qué situación guarda, me la entregas a mi juez y quien hace la calificación de reservada o confidencial es un órgano jurisdiccional, no una autoridad administrativa. ¿Sí? Yo a lo largo de mi vida profesional he sido servidor público en por lo menos 3 ocasiones, ¿sí? Y en las 3 ocasiones, al conocer que yo daba la materia en la Facultad de Derecho, pues obviamente pasaban a consultarme, pero me pasaban a consultar las autoridades que eran sujetos obligados de solicitud de información, no cómo acelerar el proceso o cómo perfeccionar la entrega de la información. 2 minutos, por favor. ¿Sí? Sino cómo impedir o entorpecer la entrega de la información. O sea, cómo negarnos. Dame argumentos para negar a entregar información. Entonces, si tomamos en cuenta Escazú, que es un tratado ya ratificado por México, ya es un acuerdo internacional ratificado por México. Esto presupone obligaciones de transparencia específicas al Estado mexicano, donde debe de generar la eficacia necesaria para que la información que se solicite sea útil en la investigación que están llevando a cabo ustedes. Ya la compañera que nos hizo la exposición sobre Tabasco nos presenta información de 2009, ¿sí? En muchos casos, yo bajo las presentaciones, nuestro primer compañero Hernández nos dio a entender que a lo mejor la página de Semarnat, que es una base de información del Estado mexicano, ni siquiera está actualizada o a lo mejor se están maquillando los datos. Es decir, el principio de máxima publicidad también implica un principio de certeza.
de calidad en la información que podemos obtener del Estado. Entonces, yo creo que es un tema específico que debemos de estar recalcando los académicos, los investigadores, los legisladores, de cómo dotar de plena eficacia obligaciones desde el ámbito internacional que obligan al Estado mexicano a dotar primero de información cierta, veraz, oportuna, ¿sí? Y sobre todo que el acceso a la información sea plenamente eficaz. O sea, tenemos un sistema que ya va para casi 20 años, ¿sí? De acceso a la información que hace la mecánica, la trampa fue cumplir con tratados internacionales, con obligaciones internacionales y paralelamente entorpecer, ¿sí? Negar, obstaculizar el derecho de acceso a la información. Entonces, desde mi perspectiva, Escazú no solamente está trunco por la no ratificación de Brasil, sino también porque las políticas públicas del Estado mexicano no encaminan a que toda la gente tenga acceso a la información ambiental en los términos que plantea el acuerdo, sino que dependa de los instrumentos nacionales que están ideados precisamente para obstaculizar el acceso a la información. Yo creo que es un tema que deben de analizar aquellos que están interesados e empujar al Estado mexicano a agilizar, a generar modelos de acceso a la información que sean más proactivos, ¿sí? Que sean más certeros, que sean más eficaces, que sean más oportunos, porque a final de cuentas las investigaciones y el trabajo que realicen ustedes buscará por lo menos paliar en los próximos 20 o 30 años, ¿sí? Los efectos del cambio climático. Yo pienso que metiendo este punto en la conciencia de todos ustedes, de las responsabilidades que tienen los firmantes de Escazú respecto del acceso a la información ambiental, doy un punto de interés, de análisis, de lucha que deben de seguir adelante. Yo creo que con eso cierro mi presentación, con esta inquietud personal y esta crítica que durante casi 17 años de dar clase en la facultad ha sido constante en mi curso de Derecho a la Información. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Federico. Sin duda, comentarios súper oportunos. En su momento tendremos una ronda para poderlos comentar y sin más, cedo la palabra a Jesús Yanis. Jesús. Bien, muy buenas a todos. Buenos días. Creo que es por México y aquí en España ya es buenas tardes. Yo voy a hablar de las tendencias en las energías verdes en Europa, de la energía renovable en Europa. Y es un tema que viene muy a cuento porque hace como 2 días el Congreso de Diputados español, que es la Cámara Baja de nuestro Parlamento, aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Voy a detener el vídeo para que no haya ningún problema con la conexión, pero bueno, aquí estaré hablando. Lo que voy a intentar explicar bueno, un poco cuál es la situación de las energías renovables en Europa como término amplio. Es decir, no me voy a limitar a Europa, a la Unión Europea, sino que yo me especializo en política pública postsoviética y por lo tanto voy a centrarme también, voy a intentar abrirles las puertas un poco a Rusia, a Bielorrusia y a una unión que tienen, la Unión Económica Euroasiática. En primer lugar, bueno, hay que comenzar entendiendo que dentro de lo que es la transición energética hay mucho más que energías renovables. Está la nuclear, está la eficiencia energética, tanto en su almacenamiento como en su utilización, el uso de tecnologías eléctricas, coches eléctricos e híbridos. Y lo óptimo es que todo sea íntegro y que venga de mano, que no sea únicamente mirar pues, energías renovables. Pero en esto es lo que voy a centrarme aquí. También, como lo que quiero hacer es acercarlo un poco a un público que a lo mejor no trata tanto con Europa o no trata tanto con las energías renovables específicamente,
quiero comenzar indicando bueno, que es una disciplina que se puede, bueno, es un tema que se puede abordar desde muy diferentes disciplinas. Hay mil y una maneras de mirar a las energías renovables, desde la tecnología e ingeniería, desde el derecho, desde la ciencia política, desde la sociología, la opinión de la población, su compromiso, desde la geopolítica incluso, algo que ya mencionaré más adelante, o incluso desde la economía, las inversiones, zanahorias y palos económicos para promoverlas, cambios estructurales económicos que pueden tener como consecuencias. Bueno, vamos al grano. Voy a hablar, como ya he indicado, a ver si me permite, sí. Voy a hablar de dos cosas, el ejemplo es muy sencillo, de la Unión Europea y de Europa Oriental, y tomo como ejemplo aquí Rusia, Bielorrusia y la Unión Económica Euroasiática. Bien, Europa, bueno, la Unión Europea se establece como, digamos, al menos desde aquí se ve como un buque insignia de las energías renovables y se considera líder en la materia. No voy a entrar en la política de cada país, pero sí que voy a intentar mirarlo desde un punto de vista comunitario. En primer lugar, quisiera abordar un poco desde la sociedad, ¿no? Hasta qué punto es importante y en qué países. Vemos, en primer lugar, que se relaciona mucho con el cambio climático. Aquí esto es una pregunta, los resultados de una pregunta del Eurobarómetro, que preguntan dentro de lo que sería el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, qué elementos tendrían que tener prioridad. Y la mayor parte de los países, de los encuestados, responden que el desarrollo de energía renovable. Pero aquí ya vemos diferencias importantes. Vemos como muy por debajo de la media de 52%, Bulgaria, República Checa, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, todos ellos países del este. Frente que los países más pro, más a favor de lo que sería la energía renovable, o que piensan que debería de tener, que debería de tener más importancia dentro de lo que es la política europea, están Dinamarca, sobre todo Dinamarca e Irlanda. Dinamarca, de hecho, es uno de los países más avanzados respecto a esto, tiene un lobby muy fuerte de renovables e incluso durante la pandemia sus medidas anticrisis son consideradas como las más verdes de Europa. Otras preguntas, aquí solo tengo esta de ejemplo, pero otras preguntas como a la importancia del problema climático dentro de Europa se le da, bueno, suele poner como el tercero o el cuarto en muchos países, sobre todo en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Malta, Bélgica ya he dicho, Holanda, Finlandia, Suecia. Esos países que son países nórdicos y son países de Europa occidental, digamos, geográficamente hablando, ¿no? E incluso no son países tampoco del sur, es decir, los países del sur de Europa y del este de Europa no le dan tanta relevancia. Y en otras preguntas que están relacionadas con el cambio climático, con las energías renovables, se sigue la misma pauta. Esto refleja que en Europa Occidental es donde más importancia se le da y donde en realidad se puede ver, si se mira las políticas públicas, que es donde más progreso se hace. Y en Europa del Este y del Sur, aunque se mantiene el compromiso, la situación deja mucho que desear. Si miramos el Pacto Verde Europeo, que es realmente la política comunitaria, bueno, no es una política únicamente, sino que es una iniciativa comunitaria, un objetivo comunitario en el fondo, respecto a cambio climático. Y bueno, en el fondo lo que está representando es un objetivo de neutralidad de carbono para el año 2050, con un objetivo intermedio en el año 2030 del 55% de reducción de emisiones de CO2 con respecto a las que tenían en el año 1990. Ese objetivo se ha aumentado en el fondo, porque en 2014 el objetivo se había puesto para 2030, se había puesto en el 45%, por lo tanto se ha ido aumentando el optimismo. Sobre todo tras la consecución en el año 2020 de los objetivos que se proponían. Muy, digamos, en España diríamos, no sé si en México se dice la misma expresión, muy raspado, por muy poco, pero en algunos países, pero se consiguió. Bien, es un conjunto, como ya he dicho, un conjunto de iniciativas. Por ahora no hay muchas que se centren en las energías renovables. Podemos encontrar en julio de 2020 se aprobó la Alianza Europea de Hidrógeno Limpio, que promueve el uso de hidrógeno como energía renovable limpia.
Y también se ha aprobado también la estrategia de energía de alta mar, que sí que se enfoca a turbinas eólicas en alta mar, fotovoltaicas, algas para combustibles. Eso es por ahora. Pero en abril de 2021 ya también se hizo un acuerdo provisional sobre la ley climática aprobado este mismo mes, en mayo, por el Consejo, y se hablaba de cuestiones como impuestos de reparación ambiental para las importaciones que emitan carbono. Es decir, que si importas maquinaria que ha sido producida en fábricas que utilizaban, por ejemplo, carbón, que tiene una alta emisión de CO2, pues imponer un impuesto para evitar una competencia desventajosa, porque aquí se les está obligando a las compañías a implementar ciertos estándares, ciertas medidas y no contar esto dentro del precio del producto no sería, bueno, esa es la excusa que se utiliza, no se ve como justo. Bien, ¿todo esto qué implica? Todo eso implica desarrollar redes de inversiones, implica desarrollar redes de investigación para la tecnología, implica aumentar la cooperación entre los países, por lo tanto implica mucho compromiso y también mucho dinero. Es muy, muy ambicioso en el fondo, ¿no? Una pregunta que se puede lanzar es ¿qué objetivos tiene detrás, ¿no? Tiene, por supuesto, el objetivo climático, que es el que siempre va escrito, que es el que está justamente en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también está basado en la idea de seguridad energética, reducir la dependencia de Rusia, de Estados Unidos, de exportadores árabes, o incluso geopolítico. Lo geopolítico sí que no lo he visto como tal escrito desde la Unión Europea, sí que lo he visto desde fuera, desde donde yo estudio en Rusia, sí que hablan mucho de la geopolítica detrás de esa política, pero también lo he podido ver yo mismo hablando con el vicedirector de Acción Exterior de la Agencia de Acción Exterior de la Unión Europea. Decía que justamente gracias a estas medidas que se están adoptando, podrán finalmente doblegar y poner de rodillas a Rusia. Por lo tanto, sí, tiene también una parte, es un conjunto, ¿no? De hecho, esto mismo responde a la naturaleza misma de la Unión Europea, que no es una naturaleza únicamente económica, sino que, bueno, cualquier política en el fondo responde a un montón de preocupaciones conjuntas. Ahora bien, una pregunta que también nos podríamos hacer es, ¿todo esto es tan bonito como se pinta? Bueno, pues en muchos países te dirán que no. Muchos países, de hecho, no está claro que vayan a llegar a los objetivos para 2030, pero lo mismo se decía para aquellos de 2020 y aunque, como ya he dicho, raspados, sí que se llegó. Actualmente, de hecho, Alemania no está de camino de alcanzar ni siquiera el objetivo del 65% del 2030 e incluso una sentencia del Tribunal Constitucional alemán dictaminó que las medidas climáticas actuales no son suficientes para garantizar un futuro verdaderamente seguro para generaciones venideras, instando al gobierno a intensificar sus ambiciones climáticas y establecer rápidamente un plan de acción para su aplicación. Esto ya nos da incluso una perspectiva sobre lo que sería casi el activismo judicial dentro de la Unión Europea a favor de cuando los políticos no acaban de arrancar, no acaban de incluso consensuar ciertas políticas, bueno, a favor de este camino. Ahora bien, también se critica que hay demasiada confianza en tecnologías que no existen, por ejemplo, de quitar CO2 de la atmósfera, o que se continúa dando importantes subsidios a industrias de combustibles fósiles. También incluso que esa tasa de la que he hablado y a la que me referiré ahora más adelante cuando entre en Rusia, la tasa de carbono sobre las importaciones de la Unión Europea, bien, eso significaría que hasta cierto punto la Unión Europea tendría que a la vez comprometerse para ayudar financieramente a otros países de los cuales importa para conseguir su desarrollo también de energías renovables, lo cual implica financiamiento exterior, aunque también puede implicar oportunidades de negocio. Es una cuestión bien compleja. Bien, una vez que hemos visto ya Europa Occidental, la Unión Europea, vamos a ir a la Europa del Este más pura, a Rusia, Bielorrusia. Los he cogido como ejemplos, aunque también dentro de lo que es mi especialidad, pues también podría haber hablado de los Bálticos, Ucrania, Moldavia. Bien,
En primer lugar, la Unión Económica Euroasiática es bien corto, es una unión, no sé si la conocen, es una unión que se hace un poco a semejanza de la Unión Europea. No quiero tampoco ni entrar em, a describirla ahora mismo, pero lo que vemos ahí es, no se ha conseguido hacer un mercado común energético, que se ha intentado, sí que tiene un mercado común eléctrico, pero no energético, que se necesitaría para una política renovable consistente. Y de hecho, por lo tanto, hay una falta de integración y además hay una falta de compromiso. Aquí se ha puesto compromise, pero es el corrector del inglés que a veces juega malas pasadas. Si nos centramos en Rusia, lo que vemos es un 3,2% de renovables actualmente dentro de lo que es la producción de electricidad total, pero se espera un 4,9% para 2035 y principalmente se centra en energía hidroeléctrica. Si nos enfocamos hacia la opinión pública, la opinión política, las decisiones se toman, digamos, casi a puerta cerrada, la sociedad no participa en esas cuestiones de cambio climático, de energía renovable, y la élite, porque al final tocan sobre la cuestión energética, que es la base sobre la que se sustenta el sistema político ruso, y la élite está dividida. El enfoque, por lo tanto, no es realmente la prevención del cambio climático, pero sí que se empieza a introducir en la retórica gubernamental. De hecho, Putin hizo hace poco su discurso a la nación, digamos, que hace cada año, y ya introdujo cuestiones de energías renovables. Bien, respecto a política pública, realmente hoy en día se basa todo en el decreto número 666, menudo número, de 2020 2 minutos, por favor. para reducir emisiones y contempla renovables. En 2030 quieren que sean los niveles de 1990, pero les falta texto y depende de la aprobación de una estrategia de reducción de emisiones. Además, los niveles de 1990, los cuales se quiere reducir, son en realidad irrisorios. Bien, ¿qué ocurre? Rusia es un país grande, con gran potencial, pero no es suficiente para realmente estar transitando hacia las energías renovables, porque no lo está haciendo. Está condicionado, en primer lugar, por su dependencia a combustibles fósiles, por un diseño institucional muy centralizado, muy vertical, sin mecanismos de mercado en el área energética, presencia muy amplia del Estado. Si aumentasen, por ejemplo, los precios del petróleo, sería rentable pasar tal vez a energías renovables, pero por ahora no es la situación. Y además tiene una regla muy interesante que disminuye la posibilidad de inversión extranjera dentro de lo que es las energías renovables, que es que el 70% de la tecnología renovable debe ser fabricada en Rusia. Claro, esto en el fondo es una visión a corto plazo, porque no está dando los resultados que debería dar de transición energética. Y va a llevar un problema muy grave que empieza a surgir, que es que Rusia basa su política exterior y doméstica en la venta de petróleo. Pero se va a reducir el consumo de petróleo y gas, al menos eso se espera, o con el aumento de las energías renovables, al menos no aumentará su consumo. Por lo tanto, puede perder peso geopolítico. Y aparte de esto, las naciones más afectadas, es una de las naciones más afectadas por la potencial tasa de importaciones. Sus productos propios pierden competitividad y países terceros perderán dinero si utilizan el gas o el petróleo ruso y tienen pueden empezar a utilizar más renovables. ¿Eso qué produce? Produce falta de tecnología y de su desarrollo renovable, falta de inversión extranjera estable, que puede llevar a otro problema, que en el futuro necesite importar tecnología de Europa o China y abrir su sector de energía al extranjero, debilitando las redes de clientelismo del régimen. Y lo que vemos es una transición energética, es que la transición energética en el fondo está poniendo en problemas el crecimiento del país y la continuación del régimen. Sin embargo, aún están a tiempo y hay oportunidades para cambiar. Algunos expertos dicen que Rusia puede elegir si quiere ser aún un líder en inversión en renovables o si las renovables le van a ayudar a abrirse y adaptarse. Puesto que ya no me deben de quedar nada de esos 2 minutos que ha comentado el compañero, no voy a tratar Bielorrusia, voy a saltar directamente a la conclusión, que como verán está en blanco, porque el futuro está abierto. Ahora bien, me gustaría hacer énfasis en por dónde me gustaría verles abierto las ideas. Cada país, cada político lee la cuestión de los renovables por un lado diferente.
un ruso lo puede ver como hipocresía de Occidente utilizada para atacarle geopolíticamente, por ejemplo. Las renovables además tienen un gran potencial para cambiar los sistemas políticos y económicos. Eso sí que se ve en Bielorrusia, que era el ejemplo que les iba a traer, que el régimen de Lukashenko se está adaptando y se ha abierto a inversión extranjera cuando era uno de los regímenes económicos más cerrados. Por lo tanto, es una transición energética muy importante y necesita que seamos eficientes. Un Estado que no es eficiente corre el riesgo de perder su posición en el sistema internacional. Y además, finalmente, todo aquello que podemos mejorar. Hay que aprender a separar la retórica de lo que realmente se hace y hay que aprender a separar las estrategias nacionales y los objetivos, de lo cual sí que hay mucho en Rusia, en Bielorrusia, de lo que realmente se hace, de aquello que realmente es vinculante y de aquello que se está llevando a cabo. Esto, de hecho, ya lo ha comentado, se ha comentado en una ponencia anterior, dotar de eficiencia los mecanismos que se establecen. Con esto finalizo y les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jesús. Agradezco a Jesús Yanis de manera personal por esta conceptos, por esta introducción. Sin duda quedó muchísimo más para ver. Esperemos tener otra ocasión para poder ver el tema de fondo y de manera breve este concepto de transición tan importante, donde tenemos reportes donde hay mayor consumo de energía y donde se busca un mayor consumo de energía por la población, a la vez aumenta su nivel de vida, mayor consumo de energía, mejor nivel de vida, pero a la paz que mejoramos este consumo de energía, también queremos cambiar el modelo energético. Entonces, ese es el reto que tenemos enfrente de aquí al 2030-2050, donde a la par del reto de una nueva academia, de una nueva agenda, nuevos objetivos y nuevas políticas públicas. Entonces, entendemos a partir de esta la complejidad del mismo. Y es justo un poco de lo que hemos tratado de hacer en el laboratorio virtual, en la alianza y con todos nuestros programas y sesiones, es generar estos vínculos de colaboración intermultitransdisciplinarios e interseccionales donde podemos colaborar y enriquecer la conversación a partir de distintos puntos. Sin más, cedo la palabra a Iñaki para que pueda hacer sus intervenciones. Adelante, gracias. Buenos días, gracias. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de este gigante de la moda desechable, que también es conocido como el fast fashion, junto con mi equipo que es MC Lorelai Bracamontes Jiménez, Diego López Félix, Miguel Rodríguez Thompson y junto a nuestra asesora Graciela Steines hicimos esta presentación. Bueno, hay que empezar por pensar en la idea y la práctica de la sostenibilidad o sustentabilidad. Esta es una idea que será cada vez más importante y hoy en día se encuentra en nuestra Constitución, distintas leyes y acuerdos internacionales. Es importante que cada uno de nosotros identificamos la manera de lograrla en nuestras decisiones diarias y en nuestra vida diaria. La industria textil del vestir y la moda son pilares en la economía actual que se ha impregnado completamente en nuestra sociedad y nuestro ambiente. Y para hablar de sostenibilidad, tenemos que ver lo que esto implica. Esto implica la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la propia satisfacción de las generaciones futuras. Y también el cuidado y respeto a la capacidad de regeneración del planeta de acuerdo al daño a la huella ecológica que genera cada persona de los 7,000 millones que hoy poblamos el planeta. Hay que pensar en nuestra huella ecológica, reducir nuestro consumo de carnes y aumentar gramíneas y verduras. Hay que empezar pensando cuánto hemos pensado en nuestra huella ecológica. ¿Qué representa tu forma de vestir? Muchas de las prendas y accesorios que usas fueron pensadas y seleccionadas por otras personas que alientan la vanidad y saben que deseas pertenecer a grupos determinados. El problema es cuánto costará a cada generación. También hay que pensar en la realidad de la cadena de la industria de la moda, principalmente de la moda rápida. Sin embargo, ¿hasta qué punto la influencia de esta industria genera un beneficio a la sociedad?
Ahora bien, hablemos de algunas características que caracterizan a esta empresa de la moda rápida. Esta tiene una producción lineal en masa, lo que significa que no busca reciclar y no busca ayudar al medio ambiente. También tiene un pago a sus trabajadores muy bajo y sus condiciones laborales son muy malas. Esta ropa va cambiando por estaciones y temporadas dependiendo al cambio de tendencias. Además de que utilizan materiales de mala calidad que no le dan una larga duración a esta vida, lo que la vuelve ropa desechable. Diferentes empresas generan nuevos conjuntos que son reemplazables por la siguiente tendencia, que justamente les da una baja capacidad de reciclado. Esta industria, sin embargo, tiene un valor de 2.4 billones de dólares. Sin embargo, para alcanzar esta valoración se debió empezar a regir por el fast fashion o moda rápida. Ahora, hablemos de algunos datos precisos de esta empresa. Para empezar, esta es la segunda empresa más contaminante mundialmente después de la industria petrolera, incluso superando a la industria de transportes. 1.200 millones de toneladas de dióxido de carbono son liberadas a la atmósfera, representando el 10% de las emisiones globales. Además de que el 31% de la contaminación por plásticos a los océanos es debida a las toneladas de poliéster utilizado. Esto también conocidos como islas de muerte, ya que no solo hacen daño ambiental por el desecho, sino también hacen daño al medio ambiente. También es importante mencionar el consumo de agua. 79,000 millones de metros cúbicos de agua es usado en la fabricación de prendas, sin contar todo lo que va más allá del proceso, como el lavado de ropa. En 80 años desapareció el mar Aral, las cascadas de Tlaxcala en 15 años, que juntos son casi todo el mar Caspio o 15 lagos grandes enteros, 78,200 kilómetros cúbicos. También el lago de agua dulce con mayor volumen, el lago Baikal, que representa aproximadamente el 20% del agua fresca en la superficie de la Tierra, que es casi 5 de los más grandes lagos de América del Norte combinados. También es importante mencionar la negligencia que hay por parte de las empresas. Vamos a un ejemplo conciso en México. Cada año se desperdician toneladas. En México, cada que regresamos a clases, se utilizan 700 toneladas de ropa, pero cuando termina el ciclo se desechan 270 de estas toneladas, representando el 40% de toneladas. Hablando de la negligencia de las empresas, justamente con la idea de que hay malas condiciones laborales para los trabajadores. Sin embargo, esta empresa representa un sustento para más de 86 millones de personas alrededor del mundo, especialmente en países pobres como Bangladesh. Sin embargo, las empresas no cuidan las condiciones y hay accidentes debido a la falta de cuidado y atención por parte de las empresas. En Dhaka, Bangladesh, el 15% de esta empresa formado por niñas y niñas de entre 6 a 14 años y el 50% niñas y niños de más de 14 años que forman parte de esta industria. A pesar de todas estas problemáticas, existen diferentes empresas que continúan con estas prácticas nocivas, ganando el apodo de gigantes de la moda rápida, que tienen prácticas nocivas. Algunos de estos son Bershka, Bestseller, Boohoo, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Spirit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Victoria's Secret o Zara. Al contrario de las empresas que forman parte de la moda sustentable. Sin embargo, como mencionamos, también existen empresas de moda sustentable que crean sus tejidos a partir de materiales reciclados u orgánicos, que tienen prácticas amigables, como Patagonia, que lidera el mercado de ropa de aventura sustentable basado sus tejidos en plástico reciclado. También otras marcas como Ocean Zen, que hacen prendas y trajes de baño a partir de redes de pesca y botellas de plástico reciclado. Otras como Rag & Bone, que enfocan dándole descuento a sus clientes por donar sus ropas que tienen mayor uso. Otra muy importante es Stella McCartney, que es una de las más reconocidas de la moda ecológica y basa su estrategia en 4 pilares: el respeto hacia las personas, a los animales, a la naturaleza y proporcionar soluciones circulares.
Un ejemplo muy claro de estas empresas es Adidas, que aquí claramente podemos ver cómo ve el proceso. Primero se identifica zonas en las que hay grandes cantidades de desechos, como las playas Maldivas. A partir de esto se organizan equipos para recogerla, empaquetarla y mandarla a la fábrica para que sí se puedan descomponer y generar nuevos materiales altamente duraderos para así crear tenis y ropa que se puede volver a usar. Y no solo ciertas empresas lideran la producción y distribución de desechos sustentables, también hay diferentes naciones y organismos internacionales que contribuyen a la mejora de esta industria. Francia es una de estas naciones ejemplares para el manejo y regulación de sus desechos. Con su ley anti-gaspillage, planea disminuir la cantidad de materiales que llegan a vertederos, al prohibir el desecho de textiles inservibles y en su lugar donarlos, reciclarlos, donarlos o reutilizarlos, para darles una nueva oportunidad. Igualmente, la Unión Europea, con su plan de acción por una economía circular, que empieza con la separación de textiles al desecharlos de manera obligatoria con todos sus miembros. Hay una frase que usó el vicepresidente Frans Timmermans del Pacto Verde de Europa y dice: es necesaria una economía completamente circular en la actualidad. Nuestra economía sigue siendo casi enteramente lineal, ya que solo el 12% vuelve a entrar en economía. Este plan de acción justamente se busca aplicar en todo el proceso productivo y bajar 2 minutos, a la por favor. máxima el daño ambiental y hacer la vida de los productos más duradera. Así también la ONU creó la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible con el fin de mejorar las prácticas de la industria de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. En vista de que la industria de la moda, a pesar de todas sus consecuencias también, tanto ambientales como sociales, sigue siendo vital, creemos que es necesario enfocar la atención en 3 sectores: social, gubernamental y comunitario. En una primera conclusión, proponemos concientizar sobre el consumismo y sus efectos nocivos en la sociedad y el ambiente. El objetivo de esta propuesta es ayudar a las personas a ser más conscientes de sus compras. Asimismo, a elegir marcas sustentables. Para lograr esto es necesaria la abierta distribución de información sobre las consecuencias del fast fashion, tanto en escuelas como en anuncios publicitarios y redes sociales. Nuestra segunda propuesta se enfoca a un nivel gubernamental. Pensamos que subsidiar empresas que tienen prácticas ambientales amigables y un ambiente sano es justo, no solo para sus trabajadores. Y esto será un incentivo para otras empresas para empezar a hacer lo mismo. Al hacer esto, abrir la posibilidad de la disminución del precio de los recursos y su distribución a la vez que aumenta el pago de los trabajadores y como consiguiente las buenas condiciones laborales. Y en el caso de que no sean posibles estos subsidios, el gobierno puede facilitar y promover a aquellas empresas con estas prácticas amigables. Al tener el apoyo del gobierno, más empresas querrán sumarse y cambiarán sus prácticas. Nuestra última propuesta va enfocada a nivel comunitario y personal. Creemos que fomentar la práctica y compra de productos de segunda mano como el thrifting es una buena opción para disminuir el consumo de marcas comerciales. Asimismo, le da una nueva vida a la ropa. En algunos casos, llega a ser más económico. Y los quiero dejar con una idea. Hay que pensar en nuestra huella ecológica y nuestras acciones que podemos hacer en nuestra vida diaria. De la moda lo que te acomoda, pero concientizado y reciclado. Gracias por su atención y citar el trabajo. Muchísimas gracias, Iñaki. Sin duda un tema igualmente relevante y que va ad hoc con toda la información que se ha compartido específicamente de cambio climático, efectos y responsabilidad ciudadana. Iñaki es estudiante de primero de preparatoria, tiene 16 años y ha participado en varios eventos ambientales, es parte y colaborador ahora de nuestros proyectos y es justo esta interacción de distintas generaciones, lo que, como comentábamos anteriormente, enriquece aún más la conversación. Sin más, cedo la palabra a la doctora Steines, 20 minutos para el término de la sesión. Gracias. Bueno, yo creo que la conversación sería tan rica como para otras 2 horas, porque hay numerosas conexiones. Entonces, yo voy a compartir algunas ideas muy específicas, porque podría empezar con una imagen de la guerra, podría empezar con una imagen clarísima de lo que impacta
la carrera armamentista y cómo el destinar todos estos recursos, estamos viendo lugares donde verdaderamente hay una tragedia de ni siquiera poder levantarse al día siguiente, puesto que ha caído una bomba o está realmente los hospitales no saturados, sino en la calle atendiendo personas. ¿Y cuánto implicaría el que todos estos recursos se destinaran a el cambio de mentalidad y al cambio de conductas? Entonces, mi punto de partida va a ser conectar una serie de cuestiones que han estado presentes el día de hoy y justamente tratar de resolver algunas de estas. Por supuesto, nadie puede resolverlas por completo, como bien lo decía Jesús, estas preguntas, ¿no? Creo que ya queda muy claro que sostenibilidad y sustentabilidad son lo mismo. Hay quien ha insistido en decir que son diferentes, pero no son diferentes, solo que los españoles usan su sostenibilidad y en América Latina hemos usado sustentabilidad, pero tiene exactamente las mismas partes como se aprecia en el esquema que se acaba de poner con anterioridad. Entonces, yo quisiera destacar de Escazú que Escazú va a alinearse con uno de los elementos más importantes en los que hemos estado insistiendo pues los últimos 50 años. Educación, hace falta más educación para poder llegar a la justicia cotidiana, como lo proponemos en esta alianza. Claro, pero ¿cuál tipo de educación? La educación filosófica, discursiva, yo le llamo papalotesca, que se mantiene en el papalote. Y lo que hemos visto ahora es que los problemas son tantos y tan grandes que la filosofía siempre nos va a ayudar, siempre nos va a apoyar, pero siempre y cuando se desarrolle con unos parámetros. Entonces, este término de antroparquia, de pensar que todo el mundo y todos los recursos estaban a nuestra disposición, pues ya se acabó. No solo con el plan europeo y con Escazú, yo quisiera hablar concretamente de la reforma constitucional mexicana y algunos elementos muy claves, ¿no? En 1998, el doctor Jorge Carpizo, entonces una persona clave en el desarrollo de la educación y de los derechos en México, organizó precisamente después de ya haber terminado su gestión como primer ombudsman en México, como procurador de la República y como secretario de Gobernación, después de haber sido rector de la universidad, organizó un gran congreso respecto al derecho a la información y ahí yo propuse que no fuera el derecho a la información, que fuera el derecho de la comunicación y no de cualquier comunicación, sino de la comunicación asertiva, porque manejábamos en ese entonces ya la democracia deliberativa, la democracia que no es votar o ser votado, sino la democracia centrada en el mensaje, en las ideas, en los argumentos. Esa fue mi propuesta en aquel congreso, que fuera el derecho de la comunicación asertiva para dar encuadre a lo que el maestro Alcalá hablaba como derecho a la información o de la información. Acá estamos englobándolo en estas grandes teorías de la comunicación, en donde si no decodificamos el mensaje, si no vemos realmente los argumentos y no generamos retroalimentación, pues es imposible la democracia deliberativa y por lo tanto la resolución de problemas. Si estamos enfrascados en intereses, como lo estamos, en políticas, en cómo veo yo, en cómo ves tú, en qué entiendes tú por fidelidad, en qué entiendes tú por violencia, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso yo agradezco la introducción del maestro Oscar Hernández, que dice, bueno, pues mira, vamos a empezar con glosarios. Por eso estamos hablando de una soft science. Empecemos por definir, porque si tu definición y la mía no son iguales, tenemos que buscar la forma de acercarlas. Entonces, esta es la propuesta, que sea un derecho de la comunicación asertiva para dar materialidad, lo que llamamos eficacia o eficiencia, a todos estos discursos jurídicos, políticos, económicos. Mientras no empecemos por un paso concreto, que es estos glosarios, nunca vamos a no vamos a poder acordar y mucho menos caminar en el mismo sentido. Y para esto, pues empujar
todo lo que implica la reforma constitucional que es vigente en México y en muchos países respecto al uso de indicadores estructurales como el lenguaje y los índices, aunque tengamos mucha desconfianza sobre ellos, pues es una plataforma de la cual partir y decir, mira, este dato no le creo por esto, a este dato sí le creo, este dato tenemos que actualizarlo, pero tenemos que partir de algún lado. Por eso es tan importante el uso de triajes, como lo estamos viendo justamente con la pandemia. El hecho de decir hasta cuándo ya no es sustentable, cuántos respiradores tenemos, cuántos pacientes podemos aceptar y hacer efectivo este principio de Escazú, que es el principio precautorio, en el que hay una serie de pasos, porque tomar previsiones, tomar precauciones implica primero que nada conocer las bases del tema. Entonces creo que mientras no tomemos esto y definamos calidades y definamos viabilidades, que es lo que nos marca la Agenda 2030, en general las personas tendemos a ser más optimistas de lo que en realidad podemos hacer. Yo no puedo comprender un texto de 2000 páginas en un día. Puedo revisarlo, puedo hacer una revisión preliminar, puedo revisar un informe y tener una idea de qué se trata, pero comprender a fondo y estar en posibilidad de identificar estos huesitos, estos indicadores, estos puntos claves, va a ser difícil. Entonces creo que aquí es donde los derechos, deberes y libertades fundamentales que está empujando la alianza se cobra realidad. Tienes que tener unos parámetros de realidad sobre tus propósitos, porque caer en el falso optimismo pues nos lleva a seguir conduciéndonos con las mismas acciones y con los mismos, con las mismas ideas. Ayer, hoy en la mañana, vemos videos de los cuales nos reímos por la violencia, sin, no una risa de nervios, sino una risa inconsciente de no entender realmente cómo tenemos que cambiar esas pequeñas acciones del día a día. No solamente las grandes de los gobiernos, por eso ahora hablamos de gobernanza, porque la gobernanza es horizontal, no es ustedes, somos nosotros. Es una persona situada en un concepto mucho más integral, mucho más realista. ¿Cuántas páginas puedes comprender diario? ¿Cuántas acciones puedes realizar diario para mitigar el cambio climático? ¿Cuáles son tus acciones de mejora en esta quincena, en este mes, en una forma más realista? Por esto vamos a insistir en una propuesta. Son necesarias más y mejores investigaciones, por eso estamos creando esta alianza para poder generar cursos MOOC, para poder generar investigaciones más integrales, porque está claro que una persona no puede comprender la geopolítica del mundo solita, porque necesita de la política, de la antropología, de la sociología, y leerse 8000 páginas diarias y comprenderlas no es fácil. En cambio, si lo hacemos, si lo atacamos en nodos como lo estamos haciendo aquí, seguramente podremos tener mucha mejor investigación de la vida diaria, no para doctorados ni para programas de investigación altamente. Esos también, claro, pero estamos proponiendo esta soft science, en donde empecemos con indicadores. Esta parte es importantísima, entender. Yo quería ponerles aquí y cerrar con este video, ojalá que lo pueda yo proyectar. Les quiero poner 30 segundos para que entendamos claramente qué es el trabajo colaborativo, rompiendo con estas formalidades y estas solemnidades de dividimos cada quien nuestro trozo. Aquí lo venimos medio a presentar, sin acuerdos, improvisando, como siempre. Creo que esta es la clave de esta educación que nos interesa y por eso es muy importante trabajar claramente. Tenemos que tener más capacidad de escuchar y menos de hablar, de poder escuchar realmente qué está diciendo el otro. Y las resistencias, existen muchísimas resistencias frente a las ideas diversas. Ya nos decía la valenciana Adela Cortina que nuestro cerebro es aporófobo, le tememos a los que no tienen lo que nosotros tenemos y a lo diferente, y eso lo tenemos que combatir para poder sobrepasar esta crisis climática que nosotros hemos generado. Entonces, esta parte es en la que insistiremos porque es el centro de las capacidades o de las competencias, más bien diría, que necesitamos desarrollar para hacer efectiva esta educación de calidad
que nos permita entendernos, sobrepasar los intereses particulares y entender que aquí se hunde el barco completo. Para llegar a la eficiencia y la eficacia necesitamos cosas muy concretas y por eso estamos proponiendo, por ejemplo, en esta sesión en menos de 2 horas con participantes de primer nivel de todo tipo de edades y de disciplinas, cuántas nociones se aportaron, cuántos apoyos visuales, cuántas fuentes, cuántas diapositivas, cuántas teorías, cuántas páginas electrónicas, cuántos procesos estamos generando. Me encanta que Javier habla de, ojalá que haya podido abrir ideas, me encanta, más que dar soluciones definitivas o dejar todo esto claro. Y los resultados, ¿qué tanto estamos innovando? ¿Cuántas personas hay involucradas aquí? ¿Cuánto nos llevamos cada una de nosotros? Entonces, esta es la propuesta para la vida cotidiana, una evaluación permanente en las formas específicas de mejorar y mejorarnos y pues ir venciendo esta procrastinación, esta comodidad, porque los tiempos están muy complejos, muy complicados como para continuar procrastinando o seguir en la parte de la soberbia, en el discurso del yo, y con estas metas tan lejanas y tan grandes que no ponemos en un cronograma y no podemos cumplir. Entonces, yo diría, para cerrar, no con esa imagen de la guerra y de las tremendas tragedias que tenemos, sino con una parte positiva, small is beautiful, hay que establecer primeras acciones, triajes cotidianos para empezar por cambiar de ideas y pensamientos, llegar a glosarios o lenguajes comunes que nos permiten los derechos, deberes y libertades fundamentales y de manera muy práctica y económica los ODS para lograr comportamientos cotidianos no accesibles a los estudiantes o a los investigadores o a los jefes, sino para hacer eficaz, para hacer real esta ciudadanía universal, esta ciudadanía que nos propone el acuerdo de derechos y deberes mucho más, digamos, en la vida cotidiana. Voy a ver si puedo abrir este video, voy a ver si lo puedo abrir para ustedes, porque realmente como estamos empujando muy fuertemente el tema de la gestión emocional y la educación emocional, que esa es la que nos va a llevar a contenernos un poco, quisiera cerrar con este proyecto que tenemos en marcha, que es realmente muy intenso, tiene muchas bases pedagógicas detrás. Yo quisiera cerrar con este elemento artístico, porque enfocarte nos dice una reflexión comportamental, jurídica, a partir del arte. Y con esto yo sí quisiera poder compartir con ustedes el concepto integral. No sé si ¿quién me puede ayudar a proyectar para mandárselo? Por favor, que lo proyecte, porque yo no puedo proyectarlo en pantalla. No sé quién me puede ayudar a proyectar, por favor. Si gusta enviármelo por WhatsApp, lo proyecto ahora. Sí, por favor. Vamos a apreciar y a disfrutar. Es muy pequeñito, pero les quiero lanzar el concepto de trabajo colaborativo de una manera muy intensa, muy emocional, porque esto es exactamente lo que necesitamos y ese es el concepto que yo quiero lanzar. Adelante. No, páralo por favor, Roberto, páralo por favor, porque ese no es. Es muy pequeñito, no nos vamos a exceder en el tiempo del panel, pero sí es muy importante para mí que por favor lo puedan apreciar. Vamos a soltarnos un poquito, a respirar profundo. Ya te lo mandé, Roberto, espero que te llegue. Ahora sí, por favor, vamos a respirar profundo y concentrarnos en lo que es el trabajo colaborativo y lo que estamos haciendo en esta alianza para la justicia cotidiana, Justice Cotidiana.
Muy bien, pues solo quiero destacar, ya sé que ustedes tienen una mirada mucho más aguda, pero el entorno del campo, de la tierra, y de que a veces estamos cayéndonos y que hay que tomarlo también con humor. Entonces, el mensaje es mucho más trabajo como colaborativo, como el que estamos proponiendo con esta Alliance for Daily Justice, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los participantes. La sesión se publicará en redes sociales. Igualmente se les facilitará la liga de la grabación para su descarga en caso de necesitarlo. Sin más, agradezco nuevamente. Roberto, las preguntas, por si alguien tenía algunas preguntas, y un cierre final, un comentario final, por favor, de cada participante. ¿Cómo se sienten? ¿Es importante alguna pregunta o algún cierre personal en 10 segundos, por favor? Si alguien desea agregar, hacer el uso de la palabra y agregar unos breves comentarios o emitir alguna pregunta por el chat para alguno de las participantes, están en su libertad. Gracias. Adelante, Carolina, tienes el uso de la palabra. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Jesús Yanis, y es ¿qué diferencias va a traer a la actualidad la transición energética? Sí, las preguntas van a quedar nada más planteadas. Solamente es como unas líneas finales porque estamos ya en el tiempo. Nada más es como un cierre. Si alguien quisiera hacer un comentario final. Jesús, los elementos claves de la transición energética para el futuro, un poco para la siguiente sesión, ¿cuáles serían las líneas principales? Gracias. ¿Intervengo entonces o no? Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta que es para hacer otra, otra reunión, pero bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de poder estar aquí y aprendiendo ustedes. Respondiendo a la pregunta, digamos que hay varias cuestiones y por lo tanto las consecuencias son múltiples. En primer lugar, tecnológicamente. En segundo lugar, climáticamente. Y bueno, ahora mismo es que al final todo está tan relacionado que el mismo desarrollo legal que conlleva tiene consecuencias para, al final, socialmente. No podría aquí, tendría que en primer lugar pensarlo bien para poder responder, y en segundo lugar extenderme demasiado. Pero gracias por la pregunta, muy interesante. Si alguien más desea agregar algún comentario, yo creo que es fundamental a manera detonadora las preguntas que se abordaron a lo largo de la sesión en cuestiones específicamente sobre la transición, sobre cambio climático, sobre colaboración y sobre los retos a corto, mediano y largo plazo, no solamente los que nos exige la manera climática en nuestro propio planeta y las interacciones que hemos tenido en el pasado, sino los retos que representan las propias interacciones de la creación de un grupo, la creación de nuevas políticas, como lo representa el Acuerdo de Escazú. Creo que estas preguntas quedan abiertas, son preguntas a las cuales no tenemos una respuesta aún, cuyas proyecciones nos pueden dar un acercamiento, pero el verdadero éxito y la manera en que se ejecuten, solo el tiempo nos dará la razón de ver cuál es el mecanismo que podamos emplear como ciudadanos y como gobernados. Óscar, adelante. Bueno, yo quisiera dar un breve cierre de mi parte. Igual, como vimos en el último video que proyectó la doctora Steines, la clave, la competencia para esta década es el trabajo colaborativo. Y si lo vieron, como lo pudieron constatar en el Sevier, esa manera de agrupar sus investigaciones por ODS y por los 17 ODS
es una forma de trabajar colaborativamente, ¿no? Ya no publicando una investigación por acá, otra por acá, sino más o menos ir categorizando. Yo creo que esa es la competencia más importante para la década, porque si bien en años pasados, en décadas pasadas, pues mucha gente logró trascender y aportar mucho de manera individual, los retos ahora ya no van a ser abordados únicamente por una persona. Y lo puedo ver aquí del panel, por ejemplo, bueno, ustedes vieron, en un momento yo hablé del Big Data, de su importancia de los datos. Carolina nos presentó un problema en Tabasco y cómo incluso los datos que yo presenté de la Semarnat pudieran contrastarse con los que hay en Tabasco. Y, por ejemplo, el profesor Federico nos habló acerca de los retos del derecho a la información y cómo incluso la vía judicial, que no tenemos aquí en derecho a la información, el habeas data, nos puede dar un nivel de efectividad muy diferente a como lo pudieran haber en otros países donde sí hay habeas data y aquí es una vía administrativa. Con Jesús, que nos habló de una perspectiva geopolítica, introduciendo conceptos que si no los analizamos en materia jurídica nos podemos quedar cortos, por ejemplo, las verticalidades, la descentralización, con Iñaki, que nos habló de un tema muy transversal, que es la moda, que es algo tan cotidiano, porque igual la moda incluso en los aparatos tecnológicos, en los teléfonos, en cosas, como todo es interseccional, como todo es transversal y como todo puede ser abordado. Y al final, bueno, con la conferencia del doctor Steines, con las claves para el trabajo colaborativo, las claves para eliminar los sesgos cognitivos y cómo los podemos superar, que esa es una de las preguntas principales del panel, cómo superar los sesgos cognitivos, pues con información, porque los sesgos son producto de la especulación y de los prejuicios. Pero si tenemos información, si estamos bien documentados, pues prácticamente pues podemos esperar los sesgos. Yo con eso pudiera cerrar de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Maestro Federico, tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues ya para cerrar, igual como nos ha hecho Oscar, Jesús, Carolina, Iñaki, miren, la trascendencia de la información es fundamental, porque inclusive la propuesta de Grace Steines de que las pequeñas acciones van generando pequeños cambios y los pequeños cambios tal vez trasciendan a grandes cambios, se basan en tener una información cierta, es decir, tener certeza, es decir, que toda la sociedad pueda entender cuál es el entorno y la problemática que estamos viviendo, porque un buen porcentaje, 90% de la gente sale, trabaja, convive, sale adelante, quiere sobrevivir en Israel, quiere evitar un conflicto europeo en Rusia, etcétera, etcétera, y no trasciende, es decir, el cambio climático y los problemas ambientales y las consecuencias que esto están trayendo a la sociedad, ¿sí? No se ven a ciencia cierta y la gente no los conoce. Es decir, los estados deben de promover el conocimiento de esta materia. ¿Para qué? Para que la gente tome conciencia de la gravedad de lo que están viviendo. Yo creo que ya no hay tiempo. No hay tiempo, jóvenes, no, este siglo, en este siglo hay una gran posibilidad de que se nos acabe el mundo tal y como lo conocemos. Ya desde hace 5 o 6 años, ¿sí? La humanidad agota cada año los recursos que tenía para sobrevivir ese año. Entonces, esto que no lo sabe nadie, ¿sí? Es una responsabilidad por parte del Estado. Es decir, la comunidad política que dirige el camino de una nación es la primera que debe de concientizar esta nación para generar los grandes cambios. Los grandes cambios tienen que ser con temas de consumo, con temas de sustentabilidad, de no desperdiciar el agua, de hacer un uso equitativo de los recursos naturales, de no promover el capitalismo a ultranza, ¿sí? Y poder concientizar a la sociedad. ¿Para qué? Para que en algún momento, incluyendo a los legisladores y a los gobernantes,
todos en conjunto estén en conciencia de que este mundo es el único planeta que tenemos. Yo veo los miles de millones de dólares que se gastan en mandar naves espaciales, en estaciones internacionales, en querer conquistar a Marte, por ejemplo. Si esos mismos recursos se aplicaran únicamente para conocer mejor la Tierra y reconocer que no tenemos otro lugar en el universo más que este, es imposible habitar otro planeta, inclusive en nuestro propio sistema solar, yo creo que podemos concientizar. A mí la cuestión del acceso a la información y la eficacia, ¿sí? Es importantísimo porque a partir de ahí se genera la información que genera conciencia. Entre más cierta, más verídica, más accesible sea la información, mejor vamos a poder comunicar y hacer un trabajo en clase, en aula, en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, permear a todos los niveles la necesidad de reconocer que este es el único planeta en que vivimos y el planeta se encuentra en peligro. O sea, yo no puedo imaginar un conflicto armado en Europa, en Asia o ahora como está sucediendo en Israel. O sea, la inconsciencia de pensar que tenemos tiempo para ello y no actualizar y no estar al día de las necesidades que tiene nuestro planeta. Entonces, eso es un trabajo para ustedes los jóvenes, apoyado por la gente que ya estamos en nuestra madurez, ¿sí? Yo les digo a mis alumnos, yo tengo 50, me llegarán 20 años más de vida, a ustedes les queda toda la vida por delante y querrán tener familia y querrán tener un buen nivel de vida a lo largo de su existencia y todo eso está en riesgo. Entonces, yo creo que estos trabajos, estas reuniones, no solamente deben de quedar en un marco de 14, 15 personas, 7 personas participando, sino deben de trascender socialmente. Gracias y pues a seguir luchando por este planeta de jóvenes. Muchísimas gracias, maestro Federico. Gracias nuevamente a todos los participantes. Debido al tiempo, se cortan las participaciones. Se agradece si pueden prender su cámara para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Listo. 3, 2. Gracias a todos los participantes y hasta una próxima programa, una próxima edición, un nuevo seminario. Gracias. Muchas gracias.